Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Verde Hoja solo con Pokémon de tipo bicho. Estos son los Pokémon de tipo bicho que tenemos disponibles y como Scyther es exclusivo de Rojo Fuego, tan solo podremos usar a estos 5. De los 8 gimnasios que tenemos en Kanto, 2 de ellos tienen Pokémon que nos podrían derrotar a todo el equipo, ya que tanto el tipo Roca de Brock como el Fuego de Blaine son 2 de las 3 debilidades del tipo bicho, así que tendremos que ir con cuidado. Muy bien, empezamos. Nos vamos de casa sin tan siquiera hablar con nuestra madre y cuando estamos a punto de empezar nuestra aventura, el profesor Oak nos para decirnos que no, que le sigamos para pillar un Pokémon antes de entrar en la hierba. Vamos al laboratorio donde estará nuestro rival el Pavo y aquí pillaremos a Bulbasur para que el rival tenga Charmander y nos haga un poco más difícil este reto. Vamos a tardar un poco en conseguir al primer bicho del equipo, así que vamos a acelerar esto. ¿Ganamos el 1 contra 1 contra el rival? ¿Cómo vas a ganar tú a mí? ¡Tú! A mí. ¿Nos vamos a Ciudad Verde a pillar un paquete para el profesor? ¿Ahora soy el cartero? Volvemos al laboratorio para que nos dé la Pokédex, nos para un viejo del pueblo para enseñarnos a capturar Pokémon y tras dar unas cuantas vueltas en esta hierba de la ruta 2, conseguimos encontrarnos con este Caterpie al que llamaremos Peach. Y un poco más adelante entraremos al bosque verde para capturar a este Weedle y llamarlo Daisy. Entrenamos un poco a nuestras princesas de Mario para que Peach evolucione a Metapod y luego a Butterfree. Me diréis que no se parece. Hello. Gemelas. Y también Daisy evolucionó en Kakuna y luego en Beedrill. Y ahora que tenemos estos dos Pokémon evolucionados, nos iremos al gimnasio de Brock para retarlo por la primera medalla. Empieza el combate con Geodude y nosotros con Peach. Usamos paralizador y varias fortalezas para aumentar nuestra defensa mientras que él nos pega con un par de placajes. Y una vez tenemos la defensa muy subida, lo debilitamos con 2 confusión. Saca Onix, al que paralizamos apenas lo vemos y quien nos hace mucho daño con tumbarrocas. Atacamos con confusión y conseguimos confundirlo, con tan buena suerte que acaba golpeándose y quedándose con tan poca vida que un último confusión lo debilita. Ya tenemos la primera medalla. Cuando estamos saliendo de la ciudad nos para un señor para darnos una carta de nuestra madre y unas deportivas. ¿Y por qué tiene este tío una carta de mi madre? Bueno, gracias por las zapas, mamá. En el Monte Moon capturaremos a este Paras al que llamaremos Mario. Es que mirad, ¿habéis visto esos champiñones? Pillamos el fósil Helix tan solo por los memes y nos vamos a Ciudad Celeste para tener nuestro segundo combate contra el Pavo. Técnicamente sería el tercero ya que hay un combate opcional que nos hemos saltado al lado de Ciudad Verde, pero bueno. Empieza el combate con Pidgeotto y nosotros con Peach, con quien usamos Supersónico para confundirlo. Nos usa ataque arena y nosotros lo paralizamos con paralizador. Y tras recibir bastante daño de un tornado de este pollo, conseguimos debilitarlo con confusión. Saca ahora a Charmander, al que paralizamos apenas lo vemos, consiguiendo que en el primer turno no nos ataque, y al turno siguiente le atacamos con confusión, la cual nos contesta con un Ascuas que nos quema. Cambiamos ahora a Daisy, quien tras recibir 2 Ascuas lo debilita con ataque furia. Saca su Abra y aprovecharemos que solo conoce teletransporte para subir nuestra defensa al máximo con fortaleza. Lo debilitamos con ataque furia y por último su Rattata no nos hace mucho daño con sus ataques gracias a los bufos de fortaleza y conseguimos debilitarlo con el veneno de picotazo venenoso. En el fondo me das pena, te lo digo en serio. Vamos ahora a enfrentarnos a Misty por la segunda medalla. Empieza el combate con Staryu y nosotros con Mario. Usa Fortaleza y nosotros atacamos con Recurrente, que por si no lo sabéis, en esta generación todos los ataques de tipo planta eran especiales, así que su Fortaleza no sirve de nada. Se cura con una super poción, pero de un segundo recurrente lo debilitamos. Le sigue Starmie, quien nos quita algo de vida con rapidez y al que paralizamos con Paralizador. Le conseguimos hacer un crítico con Chupa Vidas, pero nos contesta con un crítico de rapidez. Finalmente le debilitamos con un recurrente y otro Chupa Vidas más. ¡Let's go, Mario! ¡Let's go! Nos vamos a la casa de Bill para encontrarnos con que ahora le ha dado por el furry, pero que se ha cansado y quiere que le ayudemos a volver a ser humano. Hacemos clic en el PC y listo. Y a cambio de nuestra ayuda nos da un ticket para un barco. Vamos al barco y otra vez nos encontraremos con el Pavo, quien presume de haber capturado muchos Pokémon. Felicidades, bro, pero todavía no me has ganado. Pringao. Empieza el combate con Pidgeotto y nosotros con Peach. Lo paralizamos y nos ataca con Tornado. Y tras recibir un ataque arena, atacamos con confusión y con un golpe crítico lo debilitamos. Saca Charmeleon, al que paralizamos también y que nos ataca con un Ascuas que nos quita bastante menos vida de la que esperaba. Conseguimos confundirlo con confusión y se golpea a sí mismo, pero al turno siguiente nos ataca con un Ascuas que nos deja con solo 2 de vida. Cambiamos a Daisy y con el daño que se hace a sí mismo y un picotazo venenoso lo debilitamos. Saca Kadabra, al que debilitamos de un doble ataque, y por último a su Raticate también lo debilitamos con 2 doble ataque. Subimos para ver al capitán del barco. Oh, no debía haber mirado ahí. Le damos un masajito y nos da la mo de corte. Antes de ir al gimnasio subiremos a Mario de nivel para que evolucione a Parasect justo en el nivel máximo permitido. Y ahora sí, vamos a por Surge. Empieza el combate con Voltorb y nosotros con Mario, con quien lo debilitamos de un solo excavar.
al igual que a su Pikachu. Su Raichu llegó a aguantar un excavar, paralizándonos por la electricidad estática, pero como teníamos una valla cereza equipada, nos lo pudimos curar. Nos ataca con ataque rápido, pero con un último excavar terminamos este combate. Llegamos a Ciudad Azulona y nos vamos a hablar con esta señora para que nos dé un poco de té y lo compartamos con este guardia. Ey, ¿te has enterado de lo de Misty con ese Talash? ¿Qué opinas? Lo que imaginaba. Entramos en Ciudad Azafrán y vamos directos a esta casa para conseguir la MT de psíquico, para enseñársela a Peach, y ahora sí vamos a por el cuarto gimnasio. Pero señor, que se le va a caer la baba. Entramos en el gimnasio y nos vemos las caras con Erika por la cuarta medalla. Empieza el combate con Victreebel y nosotros con Peach. Le atacamos con psíquico sin llegar a debilitarle y ella nos paraliza y nos ataca con ácido, pero de un segundo psíquico cae. Saca Tangela, para el cual cambiamos a Daisy. Nos ataca con Giga Drenado quitándonos muy poca vida y con un par de doble ataque la debilitamos. Por último saca su Vileplume, al que atacamos con doble ataque sin hacer demasiado daño. Nos paraliza y nos ataca con ácido, mientras que nosotros seguimos atacándole con doble ataque. Finalmente cambiamos a Peach y tras recibir un ácido más, lo debilitamos con psíquico. Entramos en el restaurante para que este señor nos dé su monedero y tras gastarnos todos los ahorros en fichas, las usaremos para conseguir este Pinsir al que llamaremos Bowser. Y con Bowser en el equipo nos volvemos al túnel Roca para hablar con este niño que nos enseña avalancha. Volvemos al casino para pegarnos con este recluta del Team Rocket, quien tras perder se va hacia la pared y... ¿desaparece? What the... Entramos en la guarida del Team Rocket para enfrentarnos con Giovanni, aunque su equipo cayó fácilmente contra Bowser. Tanto Onix como Rhyhorn y Kangaskhan cayeron a base de demolición. Al perder se va y nos deja el Scope Shield. Tras todo esto nos vamos a la torre Pokémon para enfrentarnos de nuevo a El Pavo. Empieza el combate con Pidgeotto y nosotros con Bowser, quien derrota a su pollo y a su Charmeleon con una avalancha cada uno. Execute falló una hipnosis, por lo que pudo caer con 2 agarres. Para Kadabra utilizamos también avalancha y por último su Gyarados no nos puede bajar el ataque gracias a corte fuerte y cae también frente a una sola avalancha. Avanzamos por la torre Pokémon hasta encontrarnos con el fantasma de Marowak, a quien una vez debilitamos puede descansar en paz. ¿Acabamos de rematar a un Pokémon? Subimos a la parte más alta de la torre para deshacernos de unos rookies del Team Rocket y rescatar al señor Fuji, quien nos lleva a su casa y allí nos dará la Pokéflauta. Y ahora que la tenemos podremos despertar a este Snorlax. De camino a Ciudad Fucsia nos encontraremos con el último de los Pokémon bicho que podemos capturar, este Venonat al que llamaremos Luigi. Una vez llegamos a la ciudad vamos al gimnasio para enfrentarnos a Koga por la quinta medalla. Saca a Koffing y nosotros a Peach, con quien lo debilitamos de un golpe crítico de psíquico. Le sigue Muk, quien utiliza reducción, pero que incluso con esas no logra esquivar un segundo psíquico que lo deja KO. Le sigue otro Koffing, al que derrotamos también de un golpe, y por último su Weezing, que nos envenena con tóxico, pero que cae tras un par de psíquicos. Volvemos a Ciudad Azafrán para ir a Sylph S.A. ¡Mi planeta me necesita! Tras dar varias vueltas por el edificio nos encontraremos con el Pavo, quien en vez de ayudar a derrotar al Team Rocket estaba esperándonos para pelear. Saca a Pidgeot y nosotros a Bowser, con quien casi lo debilitamos de una avalancha. Nos ataca con Tornado y lo terminamos con fuerza al siguiente turno. Saca a Charizard y a diferencia de Pidgeot, este no consigue sobrevivir una avalancha. Saca a Execute, al que le quitamos algo de vida con fuerza. Cambiamos a Daisy y lo rematamos con doble ataque. Alakazam cae también de un solo doble ataque de nuestra Daisy y por último saca a Gyarados. Cambiamos a Peach para paralizarlo y con unos cuantos psíquicos conseguimos debilitarlo. Avanzamos un poco más en el edificio y llegamos a la sala del director, donde pelearemos con Giovanni. Empieza con Nidorino y nosotros con Pinsir. Nos hace bastante daño con Cornada y Ataque Furia, pero cae con 2 fuerza. Le sigue Rhyhorn, al que debilitamos con Demolición, al igual que a Kangaskhan, aunque recibimos un megapuño que nos hace mucho daño. Saca a Nidoqueen y cambiamos a Peach, con el que atacamos con psíquico para bajarle mucha vida. Pero por el daño de golpe cuerpo y la parálisis tenemos que cambiar a Mario. Recibimos un golpe cuerpo más que nos paraliza, pero por fin conseguimos debilitarle con excavar. Y así es como un niño de 10 años se carga una red de mafia. Hablamos con el presidente para que nos dé una Master Ball que no vamos a usar, pero bueno, ahí está. Ahora nos vamos al gimnasio de esta misma ciudad para enfrentarnos a Sabrina. Empieza el combate con Kadabra y nosotros con Daisy, quien con solo un golpe de doble ataque lo debilita. Le sigue Mr. Mime, quien cae también con un doble ataque, al igual que su Alakazam. Por último saca a Venomoth, para el cual cambiaremos a Bowser. Recibimos el psicorrayo que nos llega a confundir y hace que nos hagamos daño a nosotros mismos. Un segundo psicorrayo que nos deja con algo menos de la mitad de la vida y esta vez Bowser sí consigue atacar y lo debilita de una sola avalancha. Oye, ¿sabes que estaban invadiendo tu ciudad mientras tú estabas aquí, tocándote el...? Vamos a volver a Ciudad Celeste a por algo que se me olvidó por completo, pillar la bici. ¿Sabéis que si no tienes un cupón, las bicis cuestan 1 millón de la moneda del juego? No me extraña que no venda ninguna, Dios.
Antes de ir a por la siguiente medalla, subiremos un poco de nivel a nuestros Pokémon y conseguiremos que Luigi evolucione a Venomoth. Ahora sí, nos enfrentaremos a Blaine por la séptima medalla. Saca a Growlithe y nosotros a Peach, con quien usaremos Danza Lluvia para reducir el daño de sus ataques de fuego. Falla una llamarada y nosotros aprovecharemos para cambiar a Luigi, a quien sí le acierta y le quita casi la mitad de la vida. Dormimos a su perrete con Somnífero y cambiamos ahora a Bowser. Nos subimos el ataque con Corpulencia mientras su perro sigue durmiendo y a partir de aquí derrotamos a todo su equipo con Avalancha, Growlithe, Ponyta, Rapidash y su Pokémon estrella Arcanine. Al salir del gimnasio nos encontraremos con Bill y nos dirá de ir con él en barco a una isla para ver a un amigo suyo. Llegamos a la isla y nos encontramos con el amigo de Bill que necesita ayuda. Nos dan un meteorito y nos mandan a otra isla para dárselo a alguien. En Isla Secunda vamos a los recreativos y este señor nos dice que su hija está perdida. ¿Y qué nos toca hacer ahora? Exacto, buscarla. En la isla Tera nos vamos al bosque Vaya y tras recorrerlo entero nos encontraremos con la niña, que está asustada porque un Pokémon la está acosando. Por supuesto que tenía que ser este. Lo debilitamos, acompañamos a la niña con su padre, le damos el meteorito al señor este, volvemos con Bill y su amigo y listo. Fin de la mini trama de las islas. Volvemos a la historia principal. Volvemos a Ciudad Verde para ir al gimnasio y encontrarnos con Giovanni. De nuevo, este tío no se rinde. Empieza el combate con Rhyhorn y nosotros con Luigi, con quien lo debilitamos de un solo Giga Drenado, al igual que a su otro Rhyhorn y a Dugtrio. Saca a Nidoqueen, al que dormimos con Somnífero, aunque lo cura al turno siguiente con cura total, y le atacamos con Psicorrayo, debilitándolo de un golpe crítico. Y por último a su Nidoqueen lo dormimos también, y con 2 Psicorrayos terminamos este combate. Ya tenemos todas las medallas. Ahora la Liga Pokémon. Que no, que el pavo nos estaba campeando para tener un combate más antes de la liga. Empieza con Pidgeot y nosotros con Bowser. Usamos un par de Danza Espada para subir nuestro ataque mientras nos ataca con Ataque Ala. Y ahora derrotamos a su Pidgeot con Avalancha, a su Rhyhorn con una Demolición y a su Charizard con otra Avalancha. Su Execute cae de una sola fuerza, Alakazam cae también con este ataque y por último su Gyarados cae de una sola Avalancha. Me parece que tienes que entrenar mucho todavía. Llegamos a la Liga Pokémon, mirad qué camino tan chulo. Y este es el equipo con el que entraremos. Hemos puesto el level cap en 60, pero creo que con entrar al 58 estaremos bien. El primer combate del alto mando lo tendremos contra Lorelei. Saca a Dewgong y nosotros a Bowser. Usamos una Danza Espada para subir nuestro ataque y nos ataca con Rayo Hielo, quitándonos algo más de un tercio de vida. Pero el turno siguiente lo debilitamos de una avalancha, al igual que a su siguiente Pokémon, Cloyster. Saca a Slowbro, quien resiste un terremoto y usa Amnesia. Lorelei le cura con Restaura Todo, pero de 2 fuerzas lo debilitamos. Saca a Lapras, quien cae de una avalancha también, y le sigue Jinx. Fallamos la avalancha contra ella y usa Atracción. Al turno siguiente no conseguimos atacar porque nuestro Bowser se enamoró de esta moza y nos ataca con Beso Amoroso, durmiéndonos. Cambiamos a Daisy, quien recibe un puño hielo y termina el combate con doble ataque. El siguiente combate es contra Bruno. Empieza con Onix y nosotros con Luigi, con quien lo debilitamos de un solo Giga Drenado. Le sigue Hitmonchan, al que dormimos con Somnífero y debilitamos con 2 psíquicos. Saca a Machamp y hacemos lo mismo. Lo dormimos, le atacamos con psíquico, lo cura con un Restaura Todo, pero con otros 2 psíquicos cae. Saca a Hitmonlee, al que atacamos con psíquico, nos usa una mega patada que conseguimos esquivar y con un segundo psíquico lo debilitamos. Y por último su segundo Onix cae también de un solo Giga Drenado. Ahora nos toca pelearnos con Agatha. Empieza el combate con Gengar y nosotros con Luigi. Fallamos el Somnífero y utiliza doble equipo, pero el segundo Somnífero sí lo conseguimos acertar. Usamos Psíquico para casi debilitarlo, y tras curar a Agatha su Gengar con Restaura Todo, lo debilitamos de un segundo Psíquico. Saca ahora a Golbat, al que dormimos con Somnífero y cambiamos a Bowser. Usamos una Danza Espada para subir nuestro ataque, y debilitamos a su Pokémon con una Avalancha. Le sigue Arbok, quien no consigue resistir un terremoto de nuestro bicho, y a este le sigue el segundo Gengar de Agatha. Atacamos con Avalancha dejándolo con muy poca vida, y nos duerme con Hipnosis. Cambiamos a Luigi mientras ella cura su Pokémon con otro Restaura Todo, usamos un Somnífero para dormirle y atacamos con Psíquico, pero se despierta tras solo un turno de sueño y nos duerme con Hipnosis. Nos baja bastante vida con Bola Sombra y Pesadilla, y nos vemos obligados a cambiar a Peach, quien recibe una Bola Sombra y una Bomba Lodo, quedando con solo 31 de vida, pero de un solo Psíquico terminamos con su Pokémon. Por último saca a Haunter. Cambiamos a Daisy y nos duerme con Hipnosis, nos quita mucha vida con Comesueños y cambiamos a Mario para que pierda su turno con otro Comesueños. Nos usa Mal de Ojo y nosotros le dormimos con Espora, y dado que ni excavar ni cuchillada le afectarían, tenemos que debilitarlo con Giga Drenado.
El último miembro del alto mando es Lance, el entrenador de Pokémon Dragón, aunque más bien entrena Pokémon voladores, pero bueno. Empieza el combate con Gyarados y nosotros con Bowser. Usamos un par de danza-espada para subir nuestro ataque, mientras que él nos ataca con Furia Dragón, y a partir de aquí derrotamos a todo su equipo con Avalancha. Gyarados, Aerodactyl nos llegó a golpear muy fuerte con ataque ala, pero también cayó de un solo golpe, Dragonite y sus dos Dragonair tampoco resistieron este ataque. Por último nos enfrentaremos al campeón, nuestro rival el Pavo. Empieza el combate con Pidgeot y nosotros con Bowser. Usamos danza espada para subir nuestro ataque, mientras que nos ataca con golpe aéreo, quitándonos casi la mitad de la vida. Debilitamos a su pollo con una avalancha, y para su siguiente Pokémon, Raidon, cambiaremos a Luigi. Usamos un Giga Drenado que casi lo debilita, y nos contesta con tumbarrocas, dejándonos con poco más de 30 de vida. El Pavo lo cura con un Restauratodo, y nosotros atacamos con otro Giga Drenado, casi debilitándolo otra vez y recuperando mucha vida. Otro ataque más y su Raidon cae. Le sigue a Alakazam, el cual prepara una premonición. Usamos Somnífero para dormirlo y cambiamos de nuevo a Bowser. Usamos una danza espada para subir nuestro ataque y recibimos la premonición que nos quita mucha vida. Usamos Terremoto y lo debilitamos con un golpe crítico, aunque no creo que fuese necesario. Saca Charizard, al cual debilitamos de una avalancha, y a este le sigue Exeggutor. Cambiamos a Mario, quien recibe dos bomba huevo que nos hacen mucho daño y con el que lo dormimos con Espora. Cambiamos ahora a Daisy para atacarle con doble ataque. El Pavo vuelve a usar otros dos Restauratodo, pero ni con esas consiguió evitar que Daisy debilitase a su Palmera con doble ataque. Por último saca su Gyarados. Cambiamos a Mario ya que necesitaremos un turno limpio para poder encargarnos de él, y tras una Furia Dragón y una Hidrobomba nos debilita. Sacamos a Bowser y usamos una avalancha que tan solo consigue quitarle la mitad de la vida, y nos contesta con un golpe que nos derrota a este Pokémon. Sacamos ahora a Luigi, con quien dormimos a su pez con Somnífero y le atacamos con Psíquico, y cuando tenemos la victoria al alcance de la mano usa otro Restauratodo más. ¿Pero cuántos tiene? Volvemos a dormirlo con Somnífero y le atacamos hasta gastar todos los PP de Psíquico. Usamos Somnífero fallando 2 veces seguidas y él nos termina debilitando con Hidrobomba. Finalmente sacamos a Peach, quien con un último Psíquico nos da la victoria. Y así es como hemos conseguido pasarnos Pokémon Verde Hoja solo con Pokémon de tipo bicho. No esperaba una final tan reñida, solo nos han quedado vivas las dos princesas, nuestros dos primeros Pokémon en esta aventura. No ha estado nada mal. Hemos detenido una red de mafia en toda la región y le hemos quitado el título de campeón a nuestro rival. Y pues nada, ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así podéis dejar un like, un comentario, y si os ha encantado podéis seguirme para estar atentos a cuando suba más contenido. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!